Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la red de profesionales para la interpretación del patrimonio de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a la entrevista. El día de hoy nos acompaña Marisa Tovar. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Perú y viene a platicarnos acerca de su experiencia y acerca de la iniciativa de Interpretación Perú. Y pues bueno, vamos a conocer y a platicar un poquito más acerca de este trabajo tan importante que Marisa realiza. Muchas gracias, Marisa, por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, la pregunta obligada que nos hacen al principio: ¿qué te inspiró a dedicarte a la interpretación del patrimonio, a esta importante profesión que requiere muchos esfuerzos, pero que, bueno, es algo muy importante que tenemos que valorar? ¿Qué te motivó a dedicarte a la interpretación del patrimonio? Muy bien, yo creo que eso, y a muchas personas les sucede, tiene que ver con tu vocación, ¿no? Que es algo que tú traes adentro desde muy pequeñita. En mi caso, desde niña recuerdo que me gustaba mucho la cultura, especialmente mi padre, por ejemplo, es una persona quechua-hablante, ¿no? Y me encantaba poder escuchar cómo hablaban, ¿no? En un idioma diferente al mío, me llamaba mucho la atención, toda la riqueza del patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces creo que esto empieza, como a muchos, una cosita que uno trae dentro desde muy pequeño, ¿no? Y también asimismo el hecho de que mi papá vivió en el campo, pues la naturaleza también era algo muy importante. Y cuando ya decidí estudiar una profesión, traté de buscar una profesión que justamente uniera estas cosas que me gustan, ¿no? Que disfruto, que me mueven, ¿no? Que es el patrimonio natural y cultural. Y creo que desde allí, así empezó mi vocación por el trabajo con el patrimonio y ahora el trabajo en interpretación del patrimonio. Algunos colegas nos han comentado parecido que desde niños han sentido esta admiración por la cultura, por la naturaleza, que quieren aprender más sobre esto. Y, y ahora, bueno, tal vez sin darnos cuenta estamos inspirando a otros niños también, a jóvenes que quieren incursionar en esta carrera. Y bueno, sabemos que tú, Marisa, has estado haciendo esto, has estado fomentando, dando a conocer más el trabajo que hacemos como intérpretes del patrimonio en Perú. Y bueno, por eso nos gustaría saber que nos cuentes un poquito más acerca de cómo surge Interpretación Perú. Claro, claro que sí. Bueno, esto surge porque, como tú sabes, yo también he sido guardaparque y ese es un ámbito que me gustó mucho, es una etapa de mi vida en la que eh, eh, crecí profesionalmente, personalmente también, porque había que vivir en los puestos de control y eran lugares alejados a la ciudad y conocer y convivir con muchas realidades también, ¿no? Era un trabajo que me apasionaba definitivamente, ¿no? Sin embargo, también yo ya era guía cuando fui guardaparque, ¿no? Entonces, como que tuve que dejar un poquito, no sentí que en algún momento sea compatible. Y luego también además estudié ciencias sociales, ¿no? Me especialicé en arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y entonces era como otra vida totalmente diferente a la de ser arqueóloga. Entonces, en un momento dije, ¿cómo puedo hacer? Porque no soy guía al 100%, tampoco soy guardaparque porque ya había dejado de serlo, pero me gustaba el ecoturismo, la naturaleza y por otro lado la carrera de arqueología. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para, digamos, juntar todas estas cosas que me gustan, ¿no? Y bueno, fue allí que encontré la interpretación, que ya la había visto un poco cuando fui guardaparque. Digamos, allí me despertó la curiosidad, pero ya a través de la interpretación siento que puedo vincular todas estas pasiones mías, ¿no? Que son por un lado la naturaleza, las áreas naturales protegidas, la arqueología, los museos, los sitios arqueológicos, los pueblos, las comunidades y por otro lado también
la forma de cómo comunicarlo, ¿no? Que es a través del guiado, por ejemplo, ¿no? De las visitas guiadas. Entonces, allí sentí que a través de la interpretación yo podría combinar todo esto que me encantaba. Entonces decidí fundar Interpretación del Patrimonio Perú en el 2012 y desde allí empezamos una carrera para poder, digamos, esparcir esta semillita de la interpretación a través de diferentes proyectos, enamorar a la gente también y contribuir, ¿no? A lo que ya se estaba haciendo acá en el Perú con algunos centros de interpretación o algunas experiencias, ¿no? En este campo. Es que vemos aquí el combo completo del intérprete, guardaparques, guía, arqueóloga, haber crecido en contacto directo con la naturaleza, la cultura, bueno, ya traes todo lo que se necesita. Pero bueno, con razón nos transmites tanta pasión y tanto gusto por el trabajo que haces. Algunos no sienten tener todas estas cualidades o todo este conocimiento que les pudiera ayudar a ser mejores intérpretes, a planificar sitios interpretativos, programas en interpretación. No sintieran que pudieran ser capaces, pero sabemos que esto se puede aprender, o sea, que se necesita una cierta experiencia, claro, pero que sí es posible crecer en esta profesión y llegar a mejorar como intérpretes. ¿Qué piensas, Marisa, sobre eso? Sí, hay una sensibilidad allí, ¿no? Que yo lo siento mucho también por el lado del arte. Una de las definiciones de interpretación dice que la interpretación es un arte que a su vez combina muchas artes también, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque siento que hay mucho de creatividad y mucho espíritu artístico en los intérpretes, ¿no? Entonces, por ese lado siento que hay esa sensibilidad que, como tú dices, de repente no todos la tienen o no todos la desarrollan, Ujú. pero esa sensibilidad te permite decir, wow, acá se podría hacer esto, yo podría decir aquello, o podría vestir esta experiencia de esta forma, ¿no? Y creo que esa es la sensibilidad que tenemos los intérpretes y que es muy valiosa al momento de comunicarnos y de transmitir y apasionar a otras personas, como bien comentabas, ¿no? Y estoy de acuerdo, y yo creo que varios colegas también. Y además podemos considerar esa responsabilidad que conlleva nuestro trabajo, porque estamos compartiendo, estamos informando, estamos interpretando el significado y el valor del patrimonio, ¿no? Y pues esto ahora con tanta información que hay y con tanta desinformación también que hay, pues es un reto para nosotros ser realmente profesionales y auténticos, ¿no? ¿Qué nos recomiendas, Marisa, como intérpretes para realmente representar esta autenticidad que es necesaria en la interpretación del patrimonio? Sí, con respecto a esta parte de, digamos, la información que uno tiene que analizar o buscar para transmitir, yo diría también buscar mucho en el conocimiento local, ¿no? En el conocimiento no técnico, no profesional de las personas que están en una comunidad, en el campo, porque allí hay unos saberes increíbles, ¿no? Desde mitos, leyendas, creencias, tradiciones, ¿no? Pero también, por ejemplo, hace poquito estuve en un lugar que se llama la Isla de los Cocos Ujú. y allí fuimos a realizar un inventario biológico. Y, y bueno, estaban ahí los biólogos registrando, ¿no? Y de pronto llegó una persona y dijo, biólogo, ¿ese es un árbol de cetico? Sí, dijo, es un árbol de cetico, fulanito de tal, ¿no? Su nombre científico. Allá, siempre en la punta de un cetico hay un perezoso. Miramos con los binoculares, efectivamente había un perezoso. Y lo pudimos registrar y todo, y estaba muy cerquita a la comunidad. Entonces, ese tipo de cosas también me emocionan porque es ese conocimiento súper valioso. Un mensaje, una recomendación que le podría dar a mis colegas intérpretes es que también, ¿no? Se acerquen mucho a ese conocimiento empírico, no especializado, ¿no?
que además tiene mucho tiempo, ese conocimiento tradicional de la gente local, que es muy valioso para que nosotros podamos, pues no solamente el avistamiento en sí, ¿no? Sino que además era como un dicho, ¿no? Siempre en la punta de un cetico hay un perezoso. Eso me pareció algo que hasta puede entrar en un discurso, en una charla interpretativa, ¿no? Porque de hecho otra vez volvimos y siempre estaba ahí, o en otros ceticos también estaba. Y luego otras personas más de la localidad me comentaron que vieron otros perezosos en otros ceticos. O sea, es algo bastante probable en esa localidad. Entonces, fíjate cómo el conocimiento local ayuda mucho también a revelar estas cosas que hay en cada lugar, ¿no? Que son únicas y que son pues fantásticas. Yo en mi vida había visto un oso perezoso, ¿no? Y lo pude ver allí en esa oportunidad. No, muchas gracias, Marisa, por estas experiencias y por todo lo que nos comentas, porque en realidad nos ayuda a ver que sí estamos haciendo el trabajo bien, que estamos yendo por buen camino, ¿no? Y que podemos representar de una forma genuina lo que significa este patrimonio. Y para eso necesitamos una buena fuente de inspiración, como decimos. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿Qué te motiva a seguir en este trabajo? Yo creo que mi familia, ¿no? Mi hijo, mi esposo, mi padre también, que ha sido una fuente de inspiración porque desde que yo era chiquita recuerdo que él a veces me contaba cosas de su pueblo, ¿no? Entonces yo lo idealizaba y lo veía como wow, ¿no? O cuando hablaba en quechua, ¿no? Que era una lengua que me llamaba tanto la atención y escucharlo hablar, ¿no? Em, digamos, justamente ese conocimiento ancestral, tradicional que él también tiene, ¿no? Entonces, yo creo que mi familia es mi principal fuente de inspiración, ¿no? Para continuar en esta profesión y también para nutrirme, ¿no? Y continuar en la profesión. De todos los proyectos que sabemos que has efectuado, que están en la página de Interpretación Perú y que sigues adelante, ¿cuál de ellos has sentido que ha sido realmente muy gratificante? Que cuando piensas en este proyecto dices, sí, está bien y vamos a seguir trabajando en esto. Bueno, son varios, ¿no? Pero puedo comentar acerca, por ejemplo, del último trabajo que hemos tenido en este lugar, Las Lomas de Paraíso, que es un ecosistema único que existe solamente en las costas de Chile y de Perú, que con un fenómeno, ¿no? Que ocurre a través de la corriente de Humboldt, que es una corriente de aguas frías que viene desde la Antártida, que enfría, ¿no? Toda la costa y se genera una especie de nube o de neblina, ¿no? Que luego baña los cerros y eso llena de vida. Los cerros acá en Lima, o Lima es una ciudad en la que nunca llueve y es una ciudad bastante seca, árida y polvorienta, ¿no? E incluso gris. No tenemos un cielo tan azul regularmente, sobre todo en invierno. Y este fenómeno hace que los cerros de Lima, que normalmente son cerros descubiertos, pedregosos, ¿no? Se llenen de una vegetación impresionante. Ya a partir de que me certifiqué como guía intérprete con la NAI y pude terminar de redondear el trabajo que venía haciendo en diferentes ámbitos o en lugares también del país, pude ya terminar de redondear todo lo que es la interpretación y justo vino este proyecto. Entonces incorporamos todo eso en este proyecto y salió realmente un trabajo muy bonito, ¿no? De cómo descubrirle a la gente este ecosistema tan bonito, tan único además, y sobre todo frágil, ¿no? Y cómo nosotros como limeños y como limeñas estamos tan conectados con la fauna y la flora que existe allí, que también es única
y muy especial y solamente sale en determinados momentos del año, podemos compararla mucho con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de los trabajos, el último es uno de los trabajos más bonitos que tenemos en IP Perú, porque junta todo, ¿no? Toda la experiencia que hemos tenido en los últimos años y además también ha habido un proceso no solamente de diseñar la experiencia en el sitio mismo, que ha sido totalmente participativa con la gente de allí, sino también transmitirles, ¿no? A manera de capacitación, todos estos conocimientos a ellos, para que ellos a su vez encuentren dentro de ellos mismos cómo transmitir también toda esta pasión que cada poblador local o cada orientador turístico tiene dentro, ¿no? Y ayudarlos a explorar esa parte, ¿no? Que me ha parecido súper, súper bonito el trabajo. Es que sí, realmente este trabajo es tan gratificante, es algo que nos gusta mucho y como dicen unos, ¿no? Mientras más añejo el vino, mejor, pues igual el intérprete, yo creo que es algo que es una profesión en donde no dejamos de aprender, es algo que siempre está avanzando y eso de verdad me gusta mucho también. Y, y bueno, así como hay tantas bonitas experiencias, pero a veces también hay algunas que no nos parecen muy, muy buenas, ¿no? Que no nos gustan mucho. ¿Cuáles pudieran ser esas para ti, Marisa? Yo creo que las malas experiencias vienen a veces a partir del desconocimiento principalmente, ¿no? Entonces, de repente algunas instituciones, ¿no? Que no están comprendiendo bien la esencia de la profesión y a veces, digo, me ha conmovido ver cosas que el título gigante de tal cosa interpretativa y realmente no lo es tanto, ¿no? Y que no ayuda o que no revela o que no toma los conocimientos de las poblaciones locales, ¿no? Eso básicamente sería, digamos, algo de alguna forma negativa para nuestra profesión, ver eso, ¿no? Y que tenga además el cartel de interpretativo, ¿no? Entonces eso es como a veces un poco doloroso. Sí, yo sé, y me ha pasado también, así de que dices, ay, ¿qué es esto? O sea, esto es de, ay, no es interpretación, por favor, o ¿por qué esta? ¿Qué ingredientes entonces tendríamos que agregar? ¿Qué ingredientes agrega Marisa para que su trabajo como intérprete realmente sea efectivo? Mm, Yo creo que la pasión es una palabra que me representa mucho o con la cual yo me identifico, ¿no? Y también la creatividad, ¿no? Yo siento que a veces somos muy creativos para poder diseñar cosas o nos rompemos la cabeza en el equipo y decimos, ¿cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos para poder comunicar esto que es tan difícil, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos inventamos unas cosas o un juego o algo, ¿no? Para poder llegar al público y que lo puedan comprender, sobre todo aspectos tan, tan difíciles, ¿no? Por ejemplo, en este último trabajo que te comentaba, Ajá. me decían, algo que sí tenemos que poner es los servicios ecosistémicos. Yo decía, wow, pero ¿cómo le hablamos a la gente de los servicios ecosistémicos? Ujú. Entonces empezamos a ver cómo podríamos hacer que la gente realmente comprenda y valore los servicios ecosistémicos, siendo un concepto tan denso, tan complejo, ¿no? Y entonces los entregamos a manera de regalos. Y les dijimos, ustedes van a compartir con sus visitantes estos regalos que estaban en unas botellitas de vidrio con un corchito. Y entonces en la botellita, por ejemplo, no había nada. Y tú le entregas eso al visitante. Y el visitante dice, bueno, acá no hay nada. No, destápalo porque es aire puro de las lomas. Y ese es un servicio ecosistémico, ¿no? ¡Qué bonito! Después en otro había, por ejemplo, un Ajá. poquito de tierra, ¿no? Bueno, esto es tal servicio ecosistémico, este es el otro, con algunas fotitos o polen o cosas, y son los regalos que te está dando la naturaleza. Y se llaman servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, ese tema de la creatividad, yo creo que es el que nos representa muy bien a mí y a mi equipo, y de la pasión, por supuesto, porque nos hemos roto la cabeza tratando de ver estos digamos, elementos tan complejos, ¿no? De la biología, de la ecología, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que llegue a la gente de una forma más natural y que también como tú se sorprendan, ¿no? Y digan, wow, Me ¿no? O sea, no hay encanta. nada acá, no, sí hay, es aire puro de estas lomas.
o es paisaje, o es este regalo para tus ojos, ¿no? Y cosas así. Y bueno, de verdad que nos da muchísimo gusto, Marisa, de haber platicado contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por toda la experiencia y los consejos que nos das. Es algo que nos alienta mucho. Gracias por dejarnos conocer más acerca de tus proyectos. Salúdanos a tu papá también. Muchas gracias, le haré presente. En la descripción están las ligas para Interpretación Perú, para ir directamente a su página, a sus redes sociales. También pueden contactar a Marisa y Interpretación Perú en IPAL también. Y bueno, vamos a seguir adelante y vamos a entrevistar a más colegas, más profesionales de la interpretación del patrimonio. Sigan en sintonía para conocer más acerca de esta importante labor. Y pues bueno, no me queda más de decirles, nos vemos muy pronto.